días, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes para compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Bueno, no sé si alguna vez en tu vida te has estancado en ese deseo de servir y tus propias limitaciones como humano, ¿no? A lo mejor has tenido el anhelo de hacer algo significativo para la obra, para el reino de los cielos, algo que tú sabes que podría realmente significar un avance significativo en tu vida, pero pues no solamente en la tuya, sino una influencia grande sobre los demás, en la vida de la gente, en la vida del mundo. Y bueno, cuando lo tienes claro al principio, pues estás emocionado, esa visión que tienes en la mente te entusiasma. Y la convicción, pues ahí está latente. Dices, el deseo es fuerte, la emoción parece que nada la va a detener, ¿verdad? Pero como no comienzas de inmediato a obrar con un plan, luego poco a poco llega a tu mente la realidad, ¿no?, a la que supuestamente nos enfrentamos, y con esta pues todos los obstáculos que se acumulan mientras más vas pensando, hasta que la vas haciendo una gran montaña delante de ti, ¿verdad? Y dices que probablemente pues no tienes los recursos necesarios para hacerlo. A lo mejor el tiempo no te alcanza o las circunstancias no son las mejores para el cumplimiento de esa visión, y pues simplemente no son las ideales según tu propia perspectiva. Y luego, pues es relativamente más fácil que ese entusiasmo que tenías al principio, pues decaiga, y luego en vez de avanzar ya te encuentras cuestionando si con lo que tú tienes ahorita es suficiente, y las dudas surgen. ¿Realmente puedo hacerlo? O te preguntarás, ¿será que estoy en el lugar y tiempo adecuados? Y mientras esos pensamientos te atacan, hermano, pues el sueño que antes parecía tan claro, que dices, eso es lo que yo voy a hacer, ahora ya se nubló, ¿no? Parece que cuando decides dar un paso adelante, sale una nueva razón cada vez para detenerte, y otra vez, ¿no? Los recursos, el tiempo, la falta de oportunidades, la falta de contactos, etcétera. Todo comienza a convertirse en parte de ese obstáculo. Y aparte de todo, piensas, es muy claro, mira, él sí tiene lo que se necesita para hacer eso. O ella, mira, o sea, te comparas a ti mismo con lo que otra persona sí puede hacer y lo que tú no puedes hacer. Entonces, hasta ese punto piensas que tal vez ya no vale la pena seguir intentándolo. Ya le paraste al carro, tú mismo aceptaste la realidad de todas las cosas como una cruda realidad. Y luego todavía más tarde, de todas maneras, tu mente está ahí como un intermitente de carro, ¿no? Como una pregunta incómoda. O sea, siquiera lo comencé a intentar. A lo mejor la pregunta no se refiere tanto a si lo intentaste externamente, sino que te abriste a la posibilidad para comenzar. Quizá la razón por la que no avanzas no es tanto por lo que te falta, sino que no estás dispuesto a entregar lo que tienes el día de hoy. Porque a veces, más que los obstáculos externos, hermano, lo que realmente nos limita está aquí en el corazón, está en la mente, está en lo profundo de nuestras intenciones, o en lo que no queremos soltar. Y hoy quiero, hermano, invitarte a dejar a un lado todos esos cálculos, esas dudas que tan fácilmente surgen en nuestra vida y se convierten en grandes montañas que no podemos mover. Entonces vamos a pensar, hermano, en lo que podría suceder si decidiéramos entregar simplemente lo que tenemos hoy, sin reservas y sin excusas, porque a veces lo que parece poco a nuestros ojos o según nuestra perspectiva es exactamente lo que Dios puede usar para hacer una obra mucho mayor. Y bueno, la Biblia nos enseña un ejemplo vívido, así impresionante, de ese conflicto interno, visto desde distintas perspectivas en las enseñanzas bíblicas.
una de las más impresionantes historias conocida por todos, la alimentación de los 5,000. Esa alimentación de los 5,000 es el milagro que está en todos los evangelios. Pues simplemente porque es uno de los milagros más grandes de los que ninguno de los que escribieron los evangelios podía como pasarlo por alto, como algunos otros milagros que algunos de los que escribieron los evangelios pues simplemente omitieron, ¿verdad? O les dieron menos importancia o menos detalle como a este milagro que sucedió aquí. Y bueno, si por alguna razón el Señor nos permite o nos permitiera viajar en el tiempo y estar en ese preciso momento, pero en los zapatos de los discípulos, ahí en el mismo lugar, haz de cuenta que tú eres uno de los discípulos, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra reacción ante esa misión de tener que alimentar a tanta gente, hermano? Y a veces pensamos en los personajes bíblicos como espectadores, digo, eso ya pasó y nosotros los vemos desde afuera, pero como los vemos, les ponemos un montón de apodos a todos y no nos reflejamos en ellos en realidad, ¿no? Hablamos del pueblo de Israel como si de plano fueran lo peor. Pero ¿qué pasa con nosotros? O sea, fíjense, Israel, dice la palabra que tuvieron 3 días sin agua y sin comer. Y dice, y el pueblo se quejó y nosotros empezamos, ¡ay, Israel, a qué quejones! ¿Qué hubiera pasado a ti si te va un día el agua en tu casa? ¿No? O con calor como en el desierto. O sea, no nada más se te fue el agua, sino con el calor que hace en el desierto, sin comida y sin agua. ¿Cómo estarías tú? Dime tú si no nos pareciéramos a Israel o peor que Israel. Entonces nosotros podemos juzgar a los discípulos que, ay, qué tantas dudas tienen y pensar de ellos como que son los peores cristianos existentes, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí estamos. Tenemos que darles de comer a 5,000 hombres. 5,000 hombres, hermanos, sin contar niños y mujeres. Ahora, ¿cuántos de esos hombres, o sea, consideras que pudieran estar casados? Vamos a ponerle que la mitad y la otra mitad son jóvenes. De esos 5,000, 2,500 están casados. Vamos a agregar las 2,500 mujeres ahí, son 7,500. Y ahora, ¿cuántos hijos tendrían esos 2,500? ¿Cuántos crees? Hermanos, ¿cuántos hijos tuvo tu abuelita? 9, ¿sí? 15, 11. Es que antes, hermanos, sí se tomaban en serio eso de multiplicados y fructificar. O sea, sí obedecían el mandamiento. Entonces, imagínate, hermano, y realmente en la antigüedad los padres tenían esas cantidades de hijos. Ponle que no traían todos pero ¿cuánto se te hace considerable de hijos que tuvieran ahí? Vamos a poner así, máximo 3 hijos de 2,500 matrimonios. Fácilmente, hermano, en esa multitud había 20,000 personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, vamos a tomar este pasaje, hermano, para desglosar las partes que considero importantes para su entendimiento en esta mañana, pero ten en mente esas 20,000 personas. Marcos 6, 34 al 36. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. O sea, nota esto, hermano. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y luego dice, así que comenzó, o sea, por esto, porque él tuvo compasión de ellos, comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, este es un lugar muy apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer.
Mira, hermano, esta parte de este pasaje nos revela en el Evangelio un contraste muy profundo entre el corazón de Jesús y la reacción de los discípulos. ¿Sí? Nota esto, hermano, porque a veces se pasa en la superficie. Jesús, al ver a la multitud, ¿qué dice? Tuvo compasión, o sea, fue movido a una compasión que fluía obviamente de su gracia. No es que ellos merecieran algo, pero la compasión de Cristo. Ellos estaban en el corazón del Jesús. Y bueno, la multitud había estado con él durante horas en un lugar desolado por completo, en una hora avanzada, porque necesitaban lo que él tenía que ofrecerles, ¿verdad? Pero de alguna manera, para Jesús la necesidad de ellos era digna de su atención por la compasión de su corazón. Sin embargo, la respuesta de los discípulos muestra una perspectiva completamente diferente. Cuando notaron que la multitud no tenía comida, en lugar de pensar en cómo ayudarlo, simplemente le dijeron a Jesús: despídelos, Señor, despídelos, que cada quien se las arregle por su cuenta, hermano. Y esa era una sugerencia ofensiva, no solamente porque era una falta de compasión, sino porque los discípulos, aún conociendo bien el entorno en donde estaban y sabiendo que no había una manera de que la gente encontrara alimento en ese lugar, ni en las aldeas, eran 20,000, hermano. Querían que Jesús viera eso como una solución razonable. Era como si intentaran convencerlo de que la multitud podía arreglárselas ahí solas en condiciones evidentemente imposibles. Hermano, en un lugar así desolado, bueno, vamos a conseguir comida, toda la gente. ¿Cuántos supermercados grandes hay aquí? Aquí cerca, en donde no se fueran tan lejos. ¿Alcanzaría para 20,000 personas? En absoluto, hermano. Entonces lo que estaban haciendo los discípulos ¿sabes qué? Tenemos un problema, hay que quitárnoslo de encima. Entonces el problema aquí no era que los discípulos dudaran de la capacidad de Jesús para obrar un milagro, ¿verdad? Ellos tenían en el entendido que Jesús obraba milagros, hermano. El problema era que no les importaba realmente el bienestar de la gente. No les importaba a la gente. Mientras Jesús los veía desde un corazón lleno de compasión, los discípulos los veían como una carga, un problema que se tenía que resolver de la manera más fácil y rápida y cómoda, en vez de reflejar el corazón del Señor Jesucristo. El enfoque de ellos pues era práctico, era pues no podemos, pues que se vayan, ¿verdad? Entonces este pasaje muestra que aunque los discípulos estaban con Jesús, todavía no entendían cómo era su corazón. Hermanos, Cristo no solamente quiere discípulos que crean en su poder, sino que también compartan su compasión y su amor por la gente, aunque no lo merezcan, ¿verdad? Aunque para tu vista sean así como que, ay, estas personas, ¿no? Ay, estos pecadores, ay, ¿ya viste lo que hizo el hermano? ¿Ya viste lo que hace la gente? Hoy ya viste la nueva ley. O sea, necesitamos aprender a ver a las personas con compasión. No basta con reconocer que Dios puede hacer milagros, también debemos estar dispuestos a preocuparnos y a ocuparnos del bien de los demás. Repito, no porque lo merezcan, sino porque su amor nos lo exige. Y eso es lo que decía Pablo, el amor de Dios nos constriñe, hermano, a hablar el evangelio por compasión del mundo. Entonces los discípulos ven esa necesidad, pero en lugar de actuar con esa misma actitud del Señor Jesucristo, optaron por evadir, por mover el problema a otro lado, porque el problema no se iba a terminar. No se iba a solucionar mandando a la gente a las aldeas. No, eso no era posible. Y estoy seguro que para Jesús esa falta de compasión y empatía debió haber sido una de las ofensas mayores
que la falta de fe en el poder de Él. En la segunda alimentación, porque no nada más hubo una alimentación, ahí mismo en Marcos aparece otra alimentación a una multitud, la de los 4,000. Primero fueron 5,000 y luego fueron 4,000, en la que seguramente los discípulos ya habían aprendido de la alimentación anterior, ¿verdad? Jesús no duda en recordarles como un excelente maestro. Un excelente maestro lo que hace es decir una vez algo y luego repetirla otra vez y luego en un tiempo lo vuelve a repetir y luego lo vuelve a repetir, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesús, miren, Marcos 8:1-3, en donde viene la segunda alimentación, dice: en aquellos días cuando había de nuevo, es decir, esa es otra multitud, ¿verdad? En aquellos días cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ahora ya les dijo, sobre los alimentos. En la primera parte Él mencionó que la palabra menciona que Él tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿verdad? Pero en esta ocasión el Señor Jesús fue muy específico. Tengo compasión de la multitud. Otra vez, ¿qué dijo? ¿Tengo qué? Compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer, discípulos, ¿verdad? O sea, ahí sí directamente les está diciendo, tengo compasión de ellos, hay que darles de comer. Dice, y si los despido, discípulos, ¿verdad? Ahí ya los discípulos ya no, obviamente no se podían atrever a decirle, despídelos, Señor, ¿no? Ahora el Señor estaba, y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, ¿verdad, discípulos? Porque algunos de ellos han venido de lejos. Entonces ya les está recordando, piensen, sean empáticos, vamos a darles de comer. Después de todo ya habían pasado tiempo con Él, ya habían visto una alimentación, habían visto su amor, habían visto su entrega y sin embargo en la primera alimentación no reflejaron esa disposición. Señor, despídelos, que se vayan a las aldeas a ver si encuentran algo, ¿no? Y yo creo que este es un momento para examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Realmente, hermano, nosotros mostramos la gracia y la compasión de Cristo hacia las personas. El Señor no solamente dice, y enseñó a muchos en varias ocasiones, y tuve compasión de ellos, y dice, y sanó muchos enfermos. Tengo compasión de ellos, y dice, y enseñó muchas cosas. Y también aquí está diciendo, tengo compasión de ellos y tenemos que darles de comer. Cosas, hermano, prácticas. Pero a veces tenemos un corazón bien codo. Bueno, no la gran mayoría de la gente, pero tenemos corazón. Que damos para lo que queremos y para lo que no. ¿Verdad? Y cuando vemos las necesidades de una persona, aunque no es cristiana, y el Señor Jesucristo hizo esto, y bueno, la premisa de muchos es de que no vamos a dar de comer a la gente porque la gente se acerca por conveniencia, ¿verdad? De hecho, unos se acercaron y el Señor les dijo, ustedes nada más vinieron por la comida, pero entonces ¿por qué hizo una segunda alimentación? ¿Y por qué la palabra en Hechos nos dice, nada más no te olvides de los pobres? Hermano, ¿y por qué Santiago dice la verdadera religión es, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La verdadera religión, hermano, la que es práctica, la que es evidente y la que es testimonio. Entonces ahí está. Marcos 6:37 dice, fíjense, ellos les dijeron, despídelo, Señor, y el Señor les respondió, denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer, Señor Jesucristo. No, la respuesta de Jesús obviamente allí es como un espejo que refleja la misma actitud que los discípulos acaban de mostrarle cuando dijeron, despídelos. El Señor se las reviró, ¿no? Denles ustedes de comer. Entonces Jesús les devuelve su propia propuesta
De manera que los enfrenta con su propia incapacidad. Si ellos no pueden, ustedes tampoco pueden. Si ellos pensaban que la multitud podía arreglárselas solas buscando comida en aldeas remotas, Jesús ahora les dice, ¿qué tal si ustedes tratan de hacerlo? Entonces, encuentren comida para todos, discípulos. Esta respuesta de Jesús saca a la luz las propias limitaciones, tanto del pueblo como las de ellos mismos. Limitaciones prácticas y limitaciones espirituales, ¿verdad? El desafío de Jesús expone una verdad importante aquí, hermano. Así como la multitud estaría en aprietos buscando comida, los discípulos también se verían en graves aprietos tratando de conseguir alimento a una multitud de aproximadamente 20,000 personas. Poquititos, ¿sí? Y bueno, la cantidad de dinero mencionada allí equivale a más o menos como a unos 8 a 9 meses de salario. ¿Ah? De alguna manera es considerable, ¿no? Es considerable, pero probablemente no alcanzaba para alimentar a la multitud de esa magnitud. Y más si era huevo lo que tenían que comprar, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, ponle, aunque alcanzara el dinero de esos 8 meses de salario, la logística de cargar, de distribuir, de repartir, aquí nos hacemos bolas con los congresos, ¿no? Ajá. De traer la comida, de hacer que alguien se encargue y los demás sirvan. 20,000 personas, hermano. Entonces, hermano, era relativamente imposible. A través de esta respuesta, Jesús muestra la ironía de la sugerencia de ellos, que vayan, que consigan. Pero ellos mismos dependían de un milagro tanto como la multitud dependía de él. Más adelante, hermano, en lugar de provocar en los discípulos una actitud de búsqueda, como decir, ok, Señor, vamos, ¿no? No, su respuesta fue irónica, de hecho, incrédula. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, Señor. Para ellos el costo, pues obviamente parecía desproporcionado y no entendía por qué Jesús les asignaría esa tarea tan grande e imposible. Obviamente la instrucción del Señor pues hubiera parecido absurda para ellos, pues ya estaban viendo una situación únicamente desde la lógica humana y las limitaciones materiales, y a veces así estamos nosotros. Para hacer esto, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer el ministerio? Pero Jesús no les está pidiendo que hagan cálculos, hermano, ni que estén buscando una solución financiera. Les está pidiendo que confíen en Él y en lo que Dios puede ser cuando actuemos en obediencia. Y la respuesta de Jesús pues es una invitación a ver la situación desde una perspectiva de fe, a mirar más allá de los recursos que tenemos, a reconocer que el Señor puede hacer algo y todo lo que parece insuficiente se puede convertir en abundancia. Entonces el desafío del Señor Jesús, repito, no solamente revela una falta de compasión de los discípulos, sino también una falta de visión espiritual. Y es una lección para todos nosotros, porque nos muestra, hermano, una diferencia entre el deseo del Señor que quiere y el nuestro que nos limita en nuestra mente. Falta de compasión, indiferencia, apatía, falta de fe. Y cuando Dios nos llama a hacer algo que parece imposible, nos miramos a nosotros mismos, nuestras limitaciones, nuestros limitados recursos, nuestro limitado don, supuestamente, en lugar de confiar en el poder de Dios. Y la reacción de los discípulos refleja nuestra tendencia. Por eso les digo, hermano, ponte en el lugar de los discípulos. Señor, ¿cómo esperas que haga esto si no tengo lo necesario? Señor, no tengo los contactos para hacer esto. No tengo el talento para hacer esto.
no tengo el suficiente dinero para hacer esto, Señor, se sale de mis capacidades. Entonces la instrucción del Señor no solamente es práctico, sino una confrontación a nuestro carácter cristiano de empatía, de fe y de dependencia. Cuando el Señor nos asigna una tarea imposible, no es para que dependamos de nosotros mismos, sino para que aprendamos a confiar en que Él mismo va a proveer lo que necesitamos y actuamos con un corazón simplemente dispuesto. Dispón tu corazón. Y después de ver esto, de ver cómo Jesús desafió la visión de los discípulos, el Evangelio de Juan, un paralelo, nos da un vistazo adicional a esta escena, presentando un detalle, hermano, que no encontramos en el relato de Marcos. Nos muestra cómo un pequeño acto de disposición cambia todas las cosas. Dice Juan 6, 8 al 9. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene, ¿qué? 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Pues, ¿qué es esto para tantos, no? En este verso vemos pues cómo este Andrés trae a un muchacho. El término griego aquí para muchacho en español es en realidad un niño pequeño. O sea, debería traducirse como niño, pero este es español de España de hace mucho tiempo. Entonces, es un niño el que está entregando sus peces y panes. Entonces, esto añade una dimensión muy especial al relato. Habla de un niño en su sencillez y disposición. Ahora, ¿qué es lo que traía el niño en realidad? Porque nosotros en las películas del Señor siempre vemos que alguien traía unos panesotes así de este tamaño y unos pescadotes, ¿no? Pero en realidad los panes que están mencionando allí, pues es como el pan pita, unos panecitos así de cebada. Eso originalmente es lo que es. Y en la región, hermano, no se pescaban peces grandes. Ahí el mar de Galilea eran unos pescaditos así, como unas sardinas. Entonces, lo que traía el niño, hermano, era la provisión de una mamá que el niño le dijo: mamá, yo quiero ir a ver al Señor Jesucristo. Te va a hacer falta un lonche. Le echó sus 5 panpitas y sus 2 sardinas ahí. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando el niño tuviera hambre, agarrara su panecito, pusiera sardina y se comían así sus saladitas con sardina. Era el lonche del niño, hermano. Y lo traían en unas canastitas así. También cuando la palabra de Dios dice que sobraron canastas, no eran unos grandes botezones así como lo ponen en las películas, eran loncheras. Pero ahorita les voy a decir cómo está la cosa. Entonces, el niño traía su lonchera con sus saladitas y sus sardinas, ¿verdad? Pero bueno, el niño ofrece su lonche sin reservas, sin cálculos, un acto de bondad desinteresado. Y es importante notar aquí, hermano, el marcado contraste en lo que el niño ofrece y los recursos que tenían los discípulos, que eran 200 denarios, era el salario de 8 meses. Los discípulos hablaban de 200, ¿no? Denarios, una suma considerable, totalmente distinta al ofrecimiento de este niño. Sabían que no podían comprar todo, pero el niño solamente tenía 5 panes y 2 peces. Cantidad minúscula, ¿no? Pero estuvo dispuesto a entregarlo sin reservas ni cálculos. El contraste es abismal. Los discípulos no se atrevían a pensar que con 200 denarios, y el niño dijo: aquí está. Una fe práctica, sin cuestionar, la ofrenda del niño, simple,
pequeña, pero en manos de Jesús, hermanos, se convierte en un medio de multiplicación y un milagro de los más impresionantes de toda la Biblia. La cultura, hermano, de judía donde vivía este niño obviamente valoraba enormemente la hospitalidad y la generosidad, y era común pues que incluso los niños fueran enseñados a compartir lo que ellos tenían, ¿verdad? En situaciones de necesidad, los niños tenían compasión, lo que tenía el Señor Jesucristo. Así que es probable que al ver el niño la gran multitud y percibir que tenían todos hambre, el niño dijera: pues yo tengo mis panecitos y denles a todos, ¿no? Imagínate, no fue forzado, no fue un acto forzado por los discípulos, y es muy poco probable que ellos hayan confiscado el lonche para darle a todos los demás, porque, ¿verdad? No tenían razón de hacerlo, ellos tenían más que el niño. O sea, si Andrés llevó al niño no es porque era lo único que había, en realidad había 200 denarios, pero seguramente el niño insistió: yo quiero. No lo pensó. Este detalle es fundamental, hermano, porque mientras los discípulos están atrapados en sus pensamientos, en no puedo, en no tengo, me hace falta, estoy limitado, en sus cálculos, en su escepticismo, como a veces nos encontramos nosotros, es que no tengo tiempo, es que así. El niño no se preocupa por la magnitud de la multitud, ni siquiera por lo insignificante de su contribución. No importa cuán poco tenga, el niño está dispuesto. Aquí encontramos un principio, hermano. Dios no está buscando grandes recursos. Dios no está buscando tu dinero. Dios no está buscando tu poco tiempo o tu mucho tiempo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que de Él es la tierra y la plenitud. Entonces, de Él es todo. ¿Qué necesitas hacer? Disponerte. Hermano, las actividades, las habilidades, los talentos, los dones son de Él. Las posiciones que poseemos, es decir, también la palabra de Dios dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y también dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Es el Señor, tiene todos los contactos posibles. Todo existe bajo su autoridad y para su propósito. Entonces Dios es dueño de todo, de los recursos visibles, de las conexiones, de las influencias, de los contactos que a veces sentimos que nos hacen falta. No tenemos justificación, hermano. Dios lo tiene todo y Él puede proveer todo cuando tú te dispones. Lo que Dios busca, hermano, es un corazón dispuesto a entregarse por completo a su obra. Y la disposición de ese niño representa una fe sencilla, una fe que no pone condiciones ni se detiene a cuestionar: ¿cómo será posible, Señor? Este niño, en este contexto, hermano, no creo si siquiera intuyera que iba a haber un milagro. No hace preguntas, solamente está, otra vez, dispuesto con lo poco que tiene. También nos desafía, hermano, este niño en el pasado a reflexionar sobre nuestra propia actitud cuando nos enfrentamos con necesidades que parecen imposibles de suplir. ¿Seremos como ese niño que no se guarda, o como los discípulos atrapados en cálculos y en la incredulidad? El Señor Jesús utiliza este ejemplo para enseñarnos que Dios no necesita nada, necesita tu corazón. Ahora, ¿quién es el que hace el milagro? No eres tú, ¿verdad? Dice Mateo 14:19, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Ahí está. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dar lo que tienes.
Y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Luego los partió y dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Aquí el Señor no solamente está multiplicando la provisión, sino que también le está enseñando a los discípulos que Él es la fuente de todo. Aunque el niño muestra una disposición admirable, obviamente, y sin entrega y sin reservas, a final de cuentas la intervención es de Cristo. Cristo es el que produce el milagro en una escala muchísimo mayor de lo que alguien pudiera haber imaginado. Imagínate, 5 y 2 por quién sabe cuántos panes y quién sabe cuántos peces para 20,000 personas. Este milagro, hermano, nos recuerda que aunque nuestros esfuerzos, talentos y habilidades son importantes y reflejan la gloria de Dios, es el poder de Cristo lo que lleva a un gran milagro. Que llevan nuestros aportes, sean insignificantes, a un impacto muchísimo más allá de lo que nosotros podríamos imaginar que pudiéramos alcanzar por nosotros mismos. Él es quien multiplica, Él es quien transforma, quien provee más allá de cualquier expectativa humana, hermano. En este sentido, el esfuerzo y las habilidades que ponemos al servicio de Dios tienen un propósito eterno. No tomes en poco lo que tienes, tampoco. Como Pablo menciona en 1 Corintios 15:10, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nuestro trabajo, esfuerzo y fe se convierten en instrumentos que Dios usa para manifestar su poder y su gloria, hermano. El milagro de esta historia destaca que Cristo tiene todo y que Cristo multiplica lo que Él quiere multiplicar. Jesús enseña en Lucas 16:10, hermano, el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Este principio es fundamental, hermano, porque, bueno, Dios valora nuestra disposición, valora nuestra fidelidad en lo pequeño antes de darnos mayores responsabilidades o posiciones de influencia, ¿verdad? Así que si tú dices, no, pues ¿hasta cuándo voy a llegar? Pues ya empieza. Ya empieza, si no de aquí a que llegues. En lo que es fiel en lo poco, hermano, yo estoy convencido de que esto no solamente es una cuestión de que lo que hacemos aquí será recompensado en la eternidad, sino de que quien toma una responsabilidad del día de hoy, el Señor le va agregando más responsabilidades, así que comienza ya. Él trabaja, hermano, en nuestra disposición, compromiso y carácter, también nos madura, hermano. Si el Señor te da algo así de sopetón grande, ¿tú crees que vas a poder con eso? No, tienes que ser fiel en lo poco y el Señor te va añadiendo. Podemos ver claramente esto en la vida de José, ¿no? Primero, gobernando la casa de Potifar. Luego, la cárcel, ¿verdad? Y después fue el primer ministro de Egipto. También podemos ver en esto con David, pastoreando ovejas y luego pastoreando una nación. Podemos ver a Moisés también pastoreando ovejas por 40 años, ¿verdad? Y luego dirigiendo una nación por 40 años. Entonces, Dios moldea nuestro carácter para que confiemos en cosas que el Señor nos va a delegar más todavía. Cada etapa de la fidelidad en lo pequeño es un paso crucial en una preparación para asumir más grandes responsabilidades. Dios no nos lleva de inmediato, así como le dice la gente, a las grandes ligas. No, nos ejercita en la obediencia y la disposición durante el camino, enseñándonos a depender de su provisión, a depender de su poder y de su guía en cada momento, ¿verdad? En cada tarea pequeña y cada responsabilidad aparentemente menor. Hermano, así que lavar trastes no es una cosa pequeña. Sé fiel en eso, ¿verdad? Dios nos invita a mostrar un corazón fiel y una actitud de servicio en todo tiempo. Ser fieles en lo poco, mostrar nuestra disposición a ser usados por Dios, aunque no tengamos la gran cosa, y preparar el terreno para cosas mayores que Él tiene preparadas para nosotros.
Es claro, ¿no? Dios no nos evalúa por los talentos o posiciones que poseemos, no. Sino, ¿qué tan dispuesto estás? Otra vez, ¿qué tan dispuesto estás para usarlos con un corazón obediente, aún en lo más pequeño? Uno de los mayores obstáculos para participar en los planes del Señor, pues es precisamente la esperanza de recibir recursos más abundantes o las condiciones perfectas, ¿no? Pensamos que no podemos hacer nada significativo hasta que tenga más tiempo, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cosas más, los recursos menos disponibles, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, tenemos menos recursos no nada más porque tenemos trabajo, sino porque te la pasas viendo series en el celular, o porque te la pasas viendo shorts 1 hora en el celular y dices, ay Señor, no tengo tiempo. Pues sí, ¿verdad? Obviamente. Uno de los peores problemas de esos tiempos son los dispositivos electrónicos, hermano. Y la palabra nos dice que seamos sabios y no insensatos. Y fíjate que cuando la palabra de Dios dice insensatos en el español de España de 1900, ¿quién sabe qué? ¿Verdad? En el español de este tiempo se debería traducir como sin cerebro. Así, afrón, sin mente, el del griego. Así, hermano. No seas sin cerebro, sé sabio, aprovechando bien el tiempo, redimiéndolo, rescátalo, es decir, quítalo de lo que no sirve. Así que no digas que no tienes tiempo. Si no tienes tiempo, es porque ya estás muerto, ¿verdad? Ajá. Y bueno, en la historia de la alimentación de los 5,000, vemos cómo ese niño no estaba esperando, ay Señor, si me dieras 80,000 panes para darle a toda esta multitud, ¿verdad que no? No, aquí está, Señor, yo quiero dar esto. Con una generosidad sencilla, optimismo natural, sin cálculos matemáticos, científicos, preocuparse por el resultado. Ay, ¿cómo nos irá a ir, Señor? ¿Cómo me irá a ir con estos 5 panes? Y a ver, déjame hacer No, nada de eso. Repito otra vez. ¿Qué es lo que necesita el Señor de ti? Disposición. Tienes que estar listo para ofrecer lo que tienes sin importar que sea pequeño. Hermano, te pregunto hoy, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Piénsalo. Pero estoy seguro que tienes algo en tus manos, que ya está allí. Pero no le das el suficiente valor como el Señor se lo daría. Lo subestimamos, creemos que no tiene el suficiente poder o el suficiente impacto, pero no se trata de eso, sino que en manos de Dios, incluso eso que tú tienes en tus manos que ya pensaste, puede ser transformado y usado para su gloria. Cada uno de nosotros siempre, hermanos, siempre tiene algo que ofrecer, por pequeño que parezca. Una oración, un acto de bondad, una palabra de aliento, un poema, una canción, un talento en desarrollo. Aún lo que parece insignificante puede ser el punto de partida para un propósito más grande, hermano. Dios puede tomar cada canción, cada acto de discipulado, cada servicio fiel y multiplicarlo para su gloria. Cada acto de obediencia es como una semilla que Dios puede hacer crecer y transformar en una cosecha sumamente abundante. Cuando depositamos, hermano, lo poco que tenemos en sus manos, nos damos cuenta de que la verdadera limitación solamente está en nuestra mente, ni siquiera en los recursos que tenemos. Está en nuestra falta de disposición para confiar en su poder multiplicador. Entonces, hermano, no esperes a que lleguen los recursos.
No esperes a que lleguen las oportunidades perfectas. Dios obra a través de la disposición sincera, el compromiso genuino, incluso en las situaciones más ordinarias que te puedas imaginar y con los recursos más limitados que te puedas imaginar, hermano. Cada paso de fe, por pequeño que sea, abre la puerta para que Dios multiplique y extienda su reino de formas que a menudo van más allá de nuestra comprensión. Y bueno, ahí vamos con la historia todavía. El milagro de la alimentación, hermano, no solamente satisfizo a la multitud. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Sobró comida. ¿Cómo ves? ¿Cuánto sobró de comida? 12 canastototas llenas de unos panesotes no, ¿verdad? ¿Qué sobraron? 12 loncheras. Adivina para quién eran esas loncheras, hermano. Para los incrédulos. ¿Ah? Ya me imagino al Señor viendo al niño con su lonchera y decir: este niño le va a comer estas 12. Imagínate. Porque obviamente no iba a sobrar. ¿De dónde se iban a llevar unas canastotas con el Señor? Dios no es un Dios de desperdicio, ¿verdad? No. Las loncheras eran para que los discípulos comieran. Este detalle, hermano, nos recuerda que aunque Dios provee abundantemente, su provisión siempre tiene un propósito específico. Las 12 cestas, repito, no solamente saciaron a los discípulos, sino que también fueron una lección para ellos. De que Dios es fiel, de que es generoso para aquellos que habían mostrado duda y falta de comprensión hacia la gente. Cada uno de ellos, hermano, a pesar de su escepticismo, se fue con una cesta llena de lonche. El Señor es generoso aún con los que dudan. No sabemos cuál fue la recompensa específica para el niño. Ojalá, bueno, el Señor sabe. Pero el hecho de que hasta los incrédulos reciben su porción nos enseña algo profundo sobre la gracia de Dios. No se limita a bendecir a los que con fe perfecta entregan lo poco que tienen. Este acto, hermano, subraya también que la obra de Dios no depende de nuestra perfección, sino de la naturaleza de generosidad de cada uno. La recolección de las 12 cestas es un recordatorio que cuando entregamos lo que tenemos en manos de Dios, Él no solo provee lo necesario, sino que desborda su bendición de maneras que no alcanzamos a imaginar, hermano. La enseñanza aquí es claro: Dios multiplica en abundancia, de modo que su provisión alcanza a todos los involucrados, aún aquellos titubeantes, de manera exacta. Entonces la pregunta es esta, hermano: ¿de cuáles quieres ser tú? ¿De los que tienen poco, pero con disposición y fe para entregar? ¿O de los que recibes provisión de la fe de otros? ¿De cuál quieres ser? Dios nos da la oportunidad, hermano. Tú eres el que elige. El Señor nos ha dado esa capacidad también. La elección es nuestra, hermano. Podemos ser como el niño cuya obediencia y entrega fueron multiplicadas para bendecir a muchos, o podemos quedarnos en la duda recibiendo únicamente la provisión que otros por fe se atrevieron a entregar. Entonces, hermano, hoy vimos cómo un acto sencillo y una disposición sin reservas en las manos de Dios puede tener un impacto eterno. Allí está escrito en los evangelios. El reino de Dios, hermano, avanza cuando dejamos de lado nuestras dudas, nuestros cálculos, nuestras excusas y elegimos entregar lo que tenemos, lo que somos por su causa. Dios no está esperando que tengamos los recursos extraordinarios o que todo sea perfecto. Él solo espera nuestro: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo que tengo, te lo doy. El niño no estaba esperando: a ver, no creo que no es el momento perfecto para dar mi lonchera. No, así no. Él dijo: aquí está, Señor. También es un momento de entrega simbólica, hermano. Aunque tú lo tienes aquí, a lo mejor no puedes empezar desde este preciso momento.
El que tú pongas tu corazón a disposición te prepara para comenzar cuando Dios te diga que lo hagas, ¿verdad? Este es un momento, hermano, de una entrega simbólica, una oportunidad para predisponer nuestro corazón antes de que el momento llegue. Repito, no se trata de esperar condiciones ideales, sino estar preparados para entregar sin reservas lo que tenemos en cualquier instante que Dios lo requiera. Si lo sientes en tu corazón, hermano, hazlo así. Te hago una invitación. Entrega lo que tienes hoy en anticipación y confía en que Dios lo usará cuando sea su tiempo. No importa si lo que tienes es pequeño, entrégale tus talentos, entrégale tu oración, entrégale los recursos que tienes, aunque sean pocos, entrégale tu tiempo, que tu misma vida sea una ofrenda diaria, un acto de fe en las manos de Dios que multiplica. Decide ser parte de su obra, hermano, no de los que miran de lejos, sino de los que participan con fe sin reservas. Entonces, hermano, te pregunto el día de hoy, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿De qué manera predispondrás hoy tu vida para entregarla en el momento en el que Dios lo requiera? Este es el día, hermano, de ponerlo todo en sus manos y de anticipar en fe el momento de la entrega. El Señor te va a usar. Vamos a ponernos de pie para orar, hermano. Cierra tus ojos conmigo, hermano. Señor, hoy hemos puesto nuestras vidas en tus manos, Señor, sabiendo que lo que entregamos nunca se pierde si tenemos fe. Te pedimos, Señor, que esta entrega no se quede solamente en un momento emocional, sino que se traduzca verdaderamente en pasos firmes que daremos, acciones diarias para tu gloria, Señor, que cada día podemos encontrar nuevas oportunidades para darte lo que tenemos en ese momento, confiando en que tú eres el Dios de todas las cosas y el Dios que multiplica y el Dios que provee y que hace más de lo que podamos imaginar, Señor. Queremos ser instrumentos en tu mano. Gracias, Padre, por llamarnos, por invitarnos a ser parte de tu obra. Gracias te damos, Señor, por tomar nuestras vidas, por rescatar nuestras vidas y así, tal como están, tú las uses para tu reino. Señor, que este compromiso sea esta semilla que tú siembras para dar fruto abundante para tu reino, Señor, en el tiempo en el que tú lo decidas. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente, Señor. No permitas que me enfrasque en los cálculos, sino que aprenda a confiar en ti. Señor, también te pedimos que en nuestro corazón, Señor, esté presente todo el tiempo tu carácter, Señor, compasivo, bondadoso por aquellos que necesitan, Señor. Por todo el mundo, Señor, al cual tú amaste y al cual tú viste como ovejas sin pastor. Ayúdanos, Señor, en tu gran obra, Señor, que para nuestra vista, Señor, parece imposible, pero que con lo poco que tenemos nosotros, Señor, tú puedes hacer grandes maravillas en el mundo. Que tu nombre sea bendito, Señor, por los siglos.
Te damos gracias y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.